Hoy vamos a hablar de un problema muy importante en la seguridad alimentaria que tiene que ver con uno de nuestros embutidos más queridos. Los objetivos son analizar cómo los parámetros físico-químicos del procesamiento del salchichón contribuyen al control de Listeria monocytogenes durante la maduración y evaluar el efecto de la adición del Lactobacillus sakei 205 en la reducción de Listeria monocytogenes y su impacto en la calidad microbiológica e inocuidad del salchichón. El salchichón es un embutido fermentado y curado, típico de la gastronomía española, muy consumido en nuestro país y reconocido en los mercados internacionales. Se elabora con carne de cerdo, grasa, sal y especias y se deja madurar durante 90 días para desarrollar su sabor y textura. Es un alimento listo para el consumo, es decir, no necesita cocción antes de comerlo. Pero, precisamente, ahí está el problema. El salchichón puede contaminarse con una bacteria peligrosa llamada Listeria monocytogenes. Esta bacteria es la causante de la listeriosis, una enfermedad transmitida por alimentos que puede ser muy grave, especialmente en grupos vulnerables como embarazadas, ancianos y personas con el sistema inmunológico debilitado. La listeriosis puede causar síntomas como fiebre, dolores musculares y, en casos graves, meningitis o septicemia. En mujeres embarazadas puede provocar abortos o partos prematuros, por eso es un patógeno que preocupa mucho a las autoridades sanitarias. De hecho, en la Unión Europea, el Reglamento 2063-2005 establece que los alimentos listos para el consumo, como el salchichón, no pueden superar las 100 UFC por gramo de Listeria monocytogenes durante toda su vida útil. Esto significa que el producto debe estar bajo control en todo momento para garantizar la seguridad del consumidor. Para entender las causas tenemos que fijarnos en cómo se elabora el salchichón. La primera causa es que se elabora con carne cruda. La carne puede contener microorganismos de forma natural, incluyendo Listeria monocytogenes, que puede estar presente en el intestino de los animales o contaminar la superficie de la carne durante el sacrificio. La segunda causa es durante la manipulación. El producto puede contaminarse, ya sea por las manos de los trabajadores, por los utensilios o por las superficies de contacto. La bacteria puede entrar en el producto en cualquier momento del proceso, desde la mezcla de los ingredientes hasta el embutido en las tripas. La tercera causa, que es muy importante, es que la Listeria monocytogenes tiene una característica especial. Puede crecer incluso en condiciones de refrigeración, a diferencia de muchas otras bacterias que se frenan con el frío. La Listeria puede multiplicarse lentamente, de entre 2 y 4 Celsius, y esto la hace especialmente peligrosa en alimentos que se conservan en la nevera. La cuarta causa es que el salchichón es un producto que no recibe tratamiento térmico. No se cocina antes de consumirlo. Esto significa que si la bacteria está presente en el producto, no hay un paso final que lo elimine, como ocurre con otros alimentos que se cocinan. La relevancia de esta investigación se ve reflejada en incidentes reales de contaminación. En 2024, las noticias nos recordaron que la listeria sigue siendo una amenaza real. En Estados Unidos, un brote vinculado a embutidos Warhead dejó 10 muertos, pero el caso que más nos toca de cerca fue en España, en diciembre. La ESAN alertó por presencia de listeria en lotes de salchichón de la marca Capellán. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición emitió una alerta sanitaria por la presencia de Listeria monocytogenes en lotes de chorizo, salchichón y morcilla de la marca Capellán, distribuidos en varias comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía y el Madrid. En este caso, se evidencia que el problema estudiado, la contaminación de salchichón por listeria, es una amenaza real y vigente para la salud pública, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias de control eficaces como el uso de cultivos protectores, como el Lactobacillus sakei, evaluado en su trabajo. Hola a todos. Continuando con nuestra investigación sobre el aseguramiento de la calidad en productos cárnicos listos para el consumo, yo soy Raquel y me corresponde a mí explicarles cómo se investiga el problema, es decir, el diseño experimental que los científicos desarrollaron en el laboratorio para poder evaluar el comportamiento de esta bacteria patógena, para así poder demostrar científicamente si las condiciones del laboratorio del salchichón son suficientes para frenar el peligro o si requerimos ayuda biológica. Se diseñó así un ensayo de desafío microbiano, conocido en la ciencia como Challenge Test. Siendo así que para este experimento se utilizaron 2 microorganismos clave como modelos de estudios. El primero, que podemos ver en el color rojo en la diapositiva, es la Listeria monocytogenes S7-2, perteneciente al serotipo 4B, que es el causante de los brotes clínicos más graves de listeriosis en humanos. El segundo, en el color verde, fue nuestro aliado de biocontrol, la cepa Lactobacillus sakei 205,
una bacteria acidoláctica elegida minuciosamente por su capacidad natural de atacar y neutralizar la listeria. Continuando con el experimento, para no dejar margen de duda, la masa fresca del salchichón se dividió en 6 escenarios o 6 lotes experimentales diferentes, que lo vemos aquí en la tabla. Primero, como es de esperarse, necesitamos una muestra control, con la letra C. Esta está totalmente limpia. Y, por otro lado, un lote B, al que se ha llamado como lote B. ¿Por qué? Porque esta solo tiene la bacteria acidoláctica protectora. Luego, se empezó simulando escenarios de contaminación real, o bajos, para los lotes LI y LI más lab. LI bajo en listeria y LI más lab bajo en listeria con cultivo de bacteria acidoláctica. Para estos dos se aplicaron 4 logaritmos de listeria. Y finalmente, en los últimos dos, se llevó la investigación al extremo, en los lotes HI y HI más lab, inoculando una carga masiva y crítica de 7 logaritmos del patógeno en ambos niveles de contaminación, resultando así que la mitad de los lotes llevó la bacteria protectora y la otra mitad no. Todo este ecosistema en los salchichones se monitoreó de manera destructiva durante un periodo real de 90 días de maduración, extrayendo y analizando muestras en 5 momentos críticos. Al inicio, 0 días, a los 15, 30, 60 y 90. Este riguroso diseño en el tiempo permitió comparar con mayor exactitud matemática el impacto del curado tradicional frente a la acción del cultivo protector, dándole paso a los resultados físico-químicos y microbiológicos que mis compañeros explicarán a continuación. Muchas gracias. Durante estos 90 días, los parámetros físico-químicos van a cambiar drásticamente. La humedad, como podemos observar en el gráfico de la izquierda, cae de un 85 a un 26%. Y la actividad de agua, que es el dato más importante, baja de 0.947 a 0.78. ¿Y por qué importa tanto este dato? Porque como la muestra, como lo ven aquí, como lo muestra esta línea punteada, por debajo de 0.9 las bacterias, o la mayoría de ellas, las patógenas, incluido la listeria, ya no pueden crecer. Aquí podemos observar cómo el pH se comporta de manera distinta. Para el caso inoculado, que es el Lactobacillus akei, baja más al inicio hasta un pH de 5.48 por la producción de ácido láctico y luego se estabiliza cerca de 5.9. Al final, el cloruro de sodio se concentra en 3.3 y quedan unas 7 partes por millón de nitritos residuales. Lo importante es esto: ningún factor actúa solo, o sea, actúan de manera conjunta. Es un factor sinérgico de la baja actividad de agua, el pH, la sal y los nitritos. Esto crea un ambiente hostil para la listeria, reduciéndola en aproximadamente unas 40 veces. Pero esta reducción no siempre basta, y ahí es donde entra la segunda parte de la solución, que es el cultivo protector Lactobacillus akei, que verá mi compañera a continuación. Buenos días, mi nombre es Nancy Durán y en este caso vamos a hablar sobre la evaluación de la microbiota, en la cual se va a observar el comportamiento total de bacterias durante la maduración. En este primer caso vamos a observar el gráfico de microorganismos totales en PSA. Aquí se va a dar un resultado de que en todos los casos, todos los niveles durante los 90 días van a mantenerse estables sin ningún tipo de crecimiento descontrolado. Esto debido a sus condiciones de secado, con una baja actividad de agua, una baja cantidad de sal y nitritos y un bajo pH. Además, que se añadió un cultivo protector, el cual tuvo como propósito controlar los patógenos como la listeria. Bueno, ahora uno de los grupos más importantes que son las Enterobacteriaceae en agar violeta rojo glucosa, ya que este es un grupo indicador de higiene deficiente. Es decir, que si aparecen en grandes cantidades va a significar que el producto se manipuló en malas condiciones. Como vemos en el gráfico, el recuento empezó de un aproximado de 4 logaritmos UFC hasta niveles no detectables en el día 90. Esto demuestra que la elaboración del salchichón elimina las bacterias que indican la mala higiene. Luego se analizaron los estafilococos en agar dorsal.
A partir del día 30 se observaron que los casos que contienen lactobacillus akei empezaron a quedar un logaritmo debajo de los del control. En caso de los mohos y levaduras en agar extracto de malta, se mantuvieron estables durante todo el proceso. Bueno, para terminar, las bacterias acidolácticas oval son las bacterias beneficiosas de este proceso. Además del 85.7% de los aislados resultan ser lactobacillus akei. Esto demuestra que el proceso mejora la calidad del producto, eliminando bacterias indeseables. Buenos días, mi nombre es Lucero Canchari y continuando con la exposición, presentaré los resultados del control de Listeria monocitogenes. En el artículo se determinó que el patógeno principalmente no creció en ninguna de las fases del procesamiento del salchichón, independientemente de la carga inicial. Además, que el proceso de maduración estándar por sí solo logra reducciones naturales de entre 1,61 y 1,64 logaritmo unidades formadoras de colonia por gramo. Y sin embargo, acá lo importante es la aplicación del Lactobacillus akei 205, que incrementa significativamente estos niveles de inactivación, alcanzando una reducción adicional de 0,42 en los casos de baja contaminación, que este es un factor determinante en la práctica industrial, ya que asegura la inactivación completa del patógeno en los niveles de prevalencia habituales de las plantas. Con respecto al mecanismo de ventana de vulnerabilidad, este periodo se identifica entre los primeros 15 a 30 días, pues durante esta etapa la actividad de agua es todavía elevada, superior a 0,9, y las temperaturas podrían permitir la supervivencia de la listeria. En este contexto, el Lactobacillus akei actúa como un obstáculo biológico, pues provoca un descenso acelerado del pH hasta alcanzar un valor de 5,48 a los 15 días, significativamente menor a los 5,76 observados en la muestra control. Bueno, y los mecanismos que presenta como inactivación esta cepa de Lactobacillus son 4 principalmente, que es la producción de ácidos orgánicos, en este caso el ácido láctico, pues como se comentó anteriormente, provocando un descenso en el pH de manera acelerada, desestabilizando la homeostasis celular de los patógenos, siendo un factor clave en la seguridad del embutido fermentado. Además, que es reconocido por su capacidad de producir bactericidas y péptidos antimicrobianos, que específicamente para gramas positivas, como la listeria. Y estas sustancias actúan comprometiendo la integridad de la membrana citoplasmática del patógeno. Además que de los ácidos producidos, como el ácido láctico, este cultivo secreta peróxido de hidrógeno, un compuesto que genera estrés oxidativo en la flora sensible, contribuyendo a la preservación del producto frente a microorganismos patógenos alterantes. Y por último, presenta una exclusión competitiva por adaptación de la matriz. El Lactobacillus akei se adapta rápidamente a este nicho ecológico de la carne fermentada, por lo que permite ocupar físicamente y nutricionalmente la matriz, limitando el acceso de listeria a los recursos del medio. Muchas gracias. Los resultados muestran que uno de los factores más importantes para poder controlar microorganismos patógenos fue la disminución de la actividad de agua y de la humedad durante la maduración. A medida que el salchichón fue perdiendo agua, el ambiente se volvió cada vez menos favorable para el crecimiento bacteriano, especialmente para la Listeria monocitogenes. Además, se observó que el pH disminuyó drásticamente en los procedimientos con Lactobacillus akei, sobre todo al inicio del proceso. Ocurrió por la producción de ácido láctico, lo que aumentó el efecto inhibidor sobre la Listeria. También se encontró que las Enterobacteriaceae desaparecieron por completo al final del proceso, lo que indica una mejora importante en la calidad higiénico-sanitaria del producto. Para comprobar que la solución era efectiva, los investigadores realizaron pruebas microbiológicas y físico-químicas en cada etapa del proceso. Además, cada análisis se realizó con 5 repeticiones, lo que nos ayudó a obtener resultados más confiables. También se utilizó un tratamiento sin inoculación, este fue el tratamiento control, para poder determinar que no existía contaminación natural de Listeria monocitogenes. Finalmente, se aplicaron análisis estadísticos, específicamente la prueba de Mann-Whitney, con un nivel de significancia de P menor o igual a 0.05, lo que indica que las diferencias fueron estadísticamente significativas. En conclusión, el proceso de maduración del salchichón no permite el crecimiento de Listeria monocitogenes, sino que reduce su presencia. Además, el uso del Lactobacillus akei como cultivo protector mejora significativamente esta reducción.
Y gracias a ello se cumple con la normativa europea para alimentos listos para consumir y se reduce el riesgo de listeriosis para sus consumidores. Gracias.